Se registra una corriente eléctrica, tú la registras, eso es el desgaste, eso es la materia, porque la carga eléctrica es materia, de ella están hechas todas las sustancias. Todo. La carga eléctrica se va de ti, tienes desgaste. Eso en realidad es lo más sencillo. Y todo debe considerarse desde el punto de vista de la electricidad. Es decir, que todas las interacciones, absolutamente todas, son eléctricas. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio de podcast. Y hoy nuestro invitado es Víctor Teunov. Continuaremos explorando el tema de la tecnología y profundizaremos en otra área de la producción. Víctor, hola. Hola Alejandro. Incluso me asusté un poco. ¿En qué área de producción profundizaremos? Sí. Hola, estimados espectadores. Alejandro, gracias como siempre por invitarme. A su maravilloso estudio intentaré responder a todas sus preguntas. Incluso a mí mismo me resulta interesante. Hablábamos de una cosa y ahora resulta ser una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. De hecho, me parece que usted conoce al 100% cada detalle de la tecnología y revelará para nuestros espectadores algunos aspectos nuevos de la producción. Pero me gustaría hablar sobre la tecnología que previene el desgaste. Cualquier proceso de producción, como sabemos, de una forma u otra desgasta el material debido a la fricción, al contacto. Dicho en palabras sencillas, se deteriora. Pero hasta donde yo sé, existe la tecnología Tribal Technology que precisamente se dedica a eliminar o, sería más correcto decir, a reducir ese desgaste. Pero sobre esto probablemente usted nos podrá contar con más detalle, ¿verdad? Es necesario entender qué es el desgaste. En términos sencillos, para que sea claro, es una consecuencia de la fricción. Y la fricción es un fenómeno fundamental. Es la manifestación de todas las interacciones de contacto en la producción, en la naturaleza, es decir, en todas partes. Todas las sustancias están compuestas por cargas eléctricas. Y cuando nosotros realizamos un trabajo al mover una pieza sobre otra, o una superficie sobre otra, o incluso partículas en polvo sobre otra, no importa. ¿Por qué? Realizamos dos trabajos, el trabajo de desplazamiento y el trabajo de extracción de carga. En ese mismo momento arrancamos una carga eléctrica de la sustancia y al mismo tiempo la registramos con un aparato, algún multímetro o microamperímetro. Bueno, no importa, algún instrumento de medición que registre la corriente eléctrica. Así que en el momento en que hay desgaste del material, hay corriente eléctrica. Volvamos de nuevo al experimento. Bueno, todos lo conocen, es algo cotidiano, ni siquiera un experimento, no una experiencia, todos la conocen. Si tomamos y frotamos dos piezas cualesquiera, frotamos y frotamos, aparecerá un agujero, ¿verdad? ¿Recuerdas? Entonces tomamos dos bloques metálicos, cualquiera, los tomamos y empezamos a frotarlos uno contra el otro. Podemos frotarlos hasta convertirlos en polvo, ¿verdad? En polvo, pero si tomamos ese polvo no podremos volver a obtener esos bloques. Entonces la cuestión está en la sustancia. Eso es. O por ejemplo las piezas en un motor de combustión interna. Bueno, por ejemplo el grupo de pistones. Su grupo de pistones trabajó y de repente se aflojó. Parece que no hay virutas ni nada más. ¿A dónde fue la sustancia? Y esto es lo que llaman ropa invisible. Ya ves, está en todas partes. Este es un desgaste invisible. ¿Qué es invisible? Es como si se evaporara, ¿sí? Bueno, ¿y qué es ese desgaste invisible? Y esto es precisamente lo que se detecta con la corriente eléctrica. Cuando lo detectas, eso es el desgaste, eso es la sustancia, porque la carga eléctrica es una sustancia. De eso están hechas todas las sustancias. Toda la carga eléctrica se va, tienes desgaste. Para que el sistema no se desgaste, es decir, en 3B Technologies ahora estamos resolviendo tareas para eliminar el desgaste en los puntos de fricción. Y para que tu pieza no se desgaste, debemos resolver este problema y crear para tus piezas, ya sea para dos o para grupos, un sistema de fricción sin desgaste. Ese es el modo. Un modo sin fricción por desgaste. ¿Cómo se demuestra experimentalmente que es precisamente la fuga de carga eléctrica lo que causa el desgaste? Muy sencillo. Tomamos dos bloques metálicos y les conectamos un medidor. Empezamos a frotarlos. Vemos una corriente eléctrica, vemos desgaste.
¿Es visible o invisible? Medimos los bloques antes de frotarlos, los frotamos, medimos después de frotar y hay menos material. ¿A dónde se fue? Al mismo tiempo, solo registramos la corriente eléctrica, luego conocemos las propiedades del dieléctrico. Si el roce es un fenómeno eléctrico, entonces podemos aplicar aquí todo lo que sabemos sobre dieléctricos y semiconductores, es decir, sobre las propiedades de los materiales. Y si ya conocemos las propiedades del dieléctrico, que la carga no pasa a través de él y se acumula en la superficie, entonces podemos suponer que si aislamos una superficie de la otra, no la hacemos más dura, sino que la aislamos. Es decir, a uno de los bloques metálicos le aplicamos un dieléctrico. Un buen dieléctrico, uno adecuado, un recubrimiento dieléctrico. Colocamos el segundo bloque, volvemos a poner en funcionamiento este sistema, lo llevamos al roce y en este caso no registramos corriente eléctrica y no hay desgaste. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué ocurre ahí a nivel microscópico? En el nivel del micromundo, digamos, para que se entienda, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando frotamos sin el recubrimiento dieléctrico, obtenemos descargas eléctricas de chispa, ¿verdad? Bueno, las descargas eléctricas de chispa son solo una de las manifestaciones. Y además de eso, también obtenemos una corriente eléctrica, la registramos con un instrumento, ¿verdad? Eso es. ¿Y eso qué significa? Significa que el conductor cumple completamente con sus propiedades. Por eso se llama conductor, porque conduce la corriente eléctrica, ya que todas las sustancias están compuestas de cargas eléctricas. Cuando arrancamos una carga eléctrica, obtenemos o una descarga eléctrica de chispa o la enviamos a tierra, ¿verdad? La registramos a través de los instrumentos. Y si cubrimos una superficie con un dieléctrico y empezamos a deslizar la segunda superficie sobre ese dieléctrico, sí, generando fricción, entonces las cargas que se arrancan de la barra metálica superior terminan en el dieléctrico. El dieléctrico no conduce la corriente eléctrica, respectivamente, no van a ninguna parte, vuelven al sistema de fricción, resulta estar cerrado y se persiguen así por todo el campo de ida y vuelta, es decir, de vuelta a la superficie, de vuelta a la superficie. Pero ahí hay corriente, pero ya es mínima. Hay corriente allí, pero es pequeña. Hay desgaste, pero no es tan activo. Y al crear un sistema sin desgaste, como se le llama, aumentamos la vida útil de las piezas hasta 50 veces. También puedes crear una fuente de alimentación externa y suministrarle electricidad. Por ejemplo, Yuri Stepanovich Rybnikov lo demostró en un experimento sencillo. Existe un equipo tal, vasos para apretar. Metal, como se le llama, acero inoxidable. Entonces, el punzón que presiona la placa y empuja el vidrio fuera de la placa. Así es como se forma este vaso. Sigue adelante. Presiona y forma un vidrio. Así que aquí está. Cuando el punzón se pone en marcha, la lámina se coloca así, y aquí tenemos una cavidad para el vasito, y el punzón presiona, mientras la lámina está aquí. Y en el momento en que baja, en el momento en que el punzón presiona la lámina se rompe en ese lugar y ya está. Yuri Stepanovich mide la corriente, y sí, efectivamente, hay corriente, exacto, sí. Entonces, él aplica un recubrimiento dieléctrico justo en ese lugar, el lugar donde cuando se forma el vaso, el punzón empieza a presionar, las cargas eléctricas ya no se distribuyen por el conductor, sino por el dieléctrico y se estabilizan. Y entonces ya no se rompe. Eso en realidad es lo más sencillo. Todo debe considerarse desde el punto de vista de la electricidad. Es decir, que todas las interacciones, absolutamente todas, son eléctricas. Si lo miran desde este punto de vista, tendrán una mayor comprensión. Bueno, es decir, pueden, por ejemplo, entender cómo funciona un microchip, no cómo está hecho, sino cómo funciona. ¿Por qué se utilizan semiconductores allí? Es decir, ¿por qué los semiconductores eliminan la interrupción? Por ejemplo, estos 50 hercios para cargar una batería no la conectamos simplemente a la red, sino a través de un dispositivo. ¿Y qué es ese dispositivo? Es un rectificador. Simplemente rectifica la corriente, es decir, la llamada rectificación elimina esa interrupción de los 50 hercios, que en realidad es una interrupción, no es corriente alterna, solo está interrumpida. Bueno, eso también es una historia aparte. ¿Un tema aparte? Sí, ese es un tema aparte, sí. Aquí. Simplemente elimina ese espacio y da la impresión de que lo endereza. Directo, Y obtenemos corriente continua. Es decir, hace que algo llamado variable sea algo constante. Y lo tenemos
nosotros eliminamos. Elimina el hueco. Ah, sí, sí. Solo por poco. Él lo hace con la ayuda de semiconductores. ¿Por qué? Mire la estructura de un semiconductor. En la tabla de Yuri Stepanovich está la estructura de un semiconductor. Y ahí se puede ver. ¿Por qué lo elimina? Porque es un semiconductor. Es un tema interesante. Pero aquí no trabajamos con semiconductores. Aquí es mejor con dieléctricos, aunque los semiconductores también se pueden usar para resolver problemas de eliminación del desgaste. Pero lo más clásico en general son dos superficies en fricción que se desgastan. En uno de nuestros podcasts hablamos sobre una máquina donde los rodillos sí se desgastan. Y ahí haría falta una fuente de alimentación externa, no se necesita recubrimiento. El recubrimiento no funcionará ahí, la presión es demasiado alta y así sucesivamente. El recubrimiento es blando y simplemente será expulsado. Y ahí se resuelve de otra manera. Bueno, lo que quiero decir es que en realidad hay muchísimas soluciones y todo dependerá concretamente de su caso. ¿Qué le ha pasado exactamente? Bueno, aquí usted justamente mencionó que la eficacia depende de los objetivos, que para diferentes objetivos hay una eficacia distinta. Si hablamos de nuestra tecnología, de esta tecnología, de la producción de electricidad a partir de polvo epóxico, sobre el hecho de que el polvo epóxico pasa por un dispositivo específico y que el proceso de fricción es precisamente lo que genera esta producción de energía, ¿por qué no utilizar los métodos ya conocidos para reducir este desgaste? Por ejemplo, aceites, lubricantes o algunas de esas sustancias ya conocidas que se utilizan. Pero lo innovador está precisamente en la tecnología triboeléctrica. Bueno, en realidad lo que necesitamos es justamente la destrucción del polvo. Por eso solo obtenemos la carga eléctrica a partir de la destrucción. Y entonces, sería bueno reforzar el componente que tenemos. El compresor, que es débil, es un componente débil, hay fricción, pero de nuevo, ahí no tenemos ningún grupo de pistones, es de tornillo, así que realmente no hay mucho que se pueda romper, salvo el motor eléctrico. El motor eléctrico, pero esta tecnología, este recubrimiento, se puede utilizar en el aislamiento de ranuras del motor. Esto sin duda va a mejorar la calidad en comparación con esos papeles que se usan ahora. Si hacemos el aislamiento básico precisamente con nuestro recubrimiento, el motor va a durar 100% más tiempo. Además, nuestros recubrimientos, estos dieléctricos, se pueden aplicar directamente al tornillo que comprime. Se le puede aplicar porque, de todos modos, hay interacción con el aire y fricción. Y para nuestra tranquilidad, digamos, podemos tratar ese tornillo y así, aunque ya de por sí dura mucho, de esta manera va a durar aún más. Por eso, sin falta vamos a aplicar esta tecnología aquí y de hecho ya estoy pensando en que la vamos a usar sí o sí en la central eléctrica porque ese es en realidad su primer caso de uso. Todavía nos queda mucho trabajo por delante. Es posible que allí haya otros componentes. Quizás todavía podamos perfeccionarla de alguna manera. Tal vez la hagamos más pequeña o quizás algo más. Allí, bueno, eso es básicamente todo. Entiendo correctamente que la particularidad de la producción, o mejor dicho, no, producción quizá no sea la palabra adecuada. La obtención de energía aquí radica en que los materiales conocidos para la conservación, para prevenir el desgaste de ciertas piezas, no son del todo adecuados debido a lo inusual de la tecnología. Es decir, si estos materiales están diseñados para conservar y proteger al máximo todas las partes, aquí, como usted mencionó antes, todo está relacionado precisamente con la destrucción. Y esto es contradictorio, por eso aquí se necesita precisamente una tecnología inusual. Entiendo. ¿Temen que el propio tribogenerador pueda desgastarse debido al polvo? Sí. El contacto de las piezas de las partículas de polvo. Aquí está. Se ha seleccionado este par tribológico, es decir, electrodoante y electroaceptor. Aquí el donante no es el teflón, sino que el donante de cargas eléctricas es precisamente el epoxi, por eso el electrodoante no se destruye. Al contrario, gracias a él se obtienen las cargas electrónicas. ¿Entiende? Así es. Aquí el menos, digamos, el menos se convierte en más. Por supuesto. Por eso todas las investigaciones de Yuri Stepanovich, sus estudios, estaban dirigidos precisamente a esto, encontrar ese mejor par tribológico. Intenta encontrarlo tú, ¿entiendes? Resulta que el problema de la fricción
Es clave en el desgaste de las piezas en la mayoría de los mecanismos que conocemos. Aquí, en esta tecnología para la obtención de energía, esto es una herramienta directa para obtener energía. Sí, exactamente. Y donde para otros problemas, esto está en todas partes. Esta herramienta, bueno, la fricción está en todas partes, pero Aquí es una herramienta clave. Bueno, sí. en la generación de electricidad, no, la fricción está en todas partes, es un recurso clave. En la generación de electricidad, no lo confunda con estos paneles solares. Ahí ya no se trata de extracción, la recolección ya está lista, es otra tecnología, ahí precisamente se usan semiconductores y demás. ¿Por qué semiconductores? Pues de nuevo, observa la estructura del carbono y entenderás por qué usan carbono. Y sí, por qué se usa plomo en las baterías. Sí, los de tipo esponjoso. Eso también es un semiconductor, el plomo. Además, es un buen semiconductor. Bueno, en general, esa también es toda una historia aparte. Aquí voy a aprovechar probablemente mi falta de conocimientos suficientes en nuestro caso, pero desde el punto de vista que yo conozco, voy a preguntar. En el programa escolar se sabe que la fricción, el contacto entre dos piezas, siempre genera un aumento de temperatura. Con el aumento de la temperatura, por supuesto, algunas sustancias se evaporan, otras se vuelven más frágiles. La tecnología, precisamente la Trivell Technology, tiene en cuenta todos estos aspectos porque, según entiendo, cuando el polvo se mueve por el sistema debido a la fricción, también se genera temperatura. Por supuesto, como mencionamos antes, esta temperatura se regula mediante el ecosistema interno. Pero de una forma u otra existen ciertos Pros y contras relacionados con la temperatura. en el propio tribogenerador, sí. Eso también se tiene en cuenta. Todo está bajo control y de la misma manera no afecta a... A la extracción. Aquí la cuestión es más sobre la conservación del material, sobre la no destrucción de las piezas. Debido al calentamiento. Aquí hay un punto importante. Mira, el tribogenerador, si no lo usas correctamente, si no retiras correctamente la carga eléctrica, entonces obtienes la fusión de las partículas de polvo. Sí, fusión, precisamente fusión en los colectores de corriente. Es decir, los colectores de corriente, dicho de manera simple, se cubren de epoxi y dejan de funcionar, dejan de extraer electricidad. Sí. Por eso hay que colocar correctamente los colectores de corriente. Como decía Yuri Stepanovich, aprendan a extraer electricidad. Por eso, otro de los secretos del generador 3G es la ubicación de los colectores de corriente. Si los colocan correctamente, el polvo no se fundirá. Pero si los colocan incorrectamente, entonces, claro, hay calentamiento, pero se funden directamente. La resina epoxi se funde a 250 grados. Es decir, en el punto de contacto, en el colector de corriente, justamente más de 270 grados Celsius, sí. Por eso ahí tenemos fusión. Bueno, la teníamos hasta que los colocamos mal. O sea, sí. Un enfoque competente para resolver el problema, sí. Solo así. Sí, hay temperatura, la hay. Pero si esto está mal hecho, y si está bien hecho, entonces todo se distribuye correctamente. Porque ¿qué es la temperatura, Alexander? Bueno, eso, la liberación de energía. ¿Ves? Y otra vez no hay energía. Definición. Todo se reduce a que operamos con palabras que no tienen definiciones. Eso es todo. Me parece que en este punto de nuestro podcast, seguro que a alguno de los espectadores le surgirá esta pregunta. Si hablamos de la máxima conservación de la calidad de los componentes, de su máxima resistencia al desgaste, ¿se puede hablar aquí del llamado motor perpetuo, de la creación de componentes eternos cuya resistencia al desgaste sea prácticamente nula? ¿Y esto es una perspectiva lejana o tal vez no tan lejana o es una circunstancia real y posible? Sí, entendí la pregunta. Bueno, mire, aquí tenemos, por así decirlo, un sistema que en esencia no tiene desgaste, salvo en un solo componente. Vuelvo a repetirlo, es el compresor. Un solo punto, sí. Es ese único punto que es el más débil. Todo lo demás es aire y polvo con aire. El polvo no es abrasivo, no es arena. No puede hacer un arenado, por así decirlo. No puede dañar la superficie, porque simplemente es más dura que el polvo.
Esto también hay que tenerlo en cuenta, y la dureza funciona así. Para combatir el desgaste, simplemente lo hacían más duro y ya está. No es una protección eléctrica, hicieron una confirmación, funciona y sigue funcionando. Si se rompe, ponen una pieza nueva y listo, y así sucesivamente. Pero el asunto no estaba en la dureza, sino en esto. Pero aquí tenemos polvo y todas las piezas que son más duras que él. Es decir, este polvo no es capaz de desgastar nada, y además constantemente le quitan la carga eléctrica. Y solo en un nodo se recupera. Bueno, y en principio, si tienes el sistema conectado a tierra, funciona en ambos sentidos, tanto para la descarga de cargas eléctricas como para la destrucción. Y también, si hay suficientes cargas en la tierra para compensar el desgaste de tu equipo conectado a tierra, entonces puede incluso recuperarse parcialmente, pero por lo general es más probable que cause más destrucción. Es decir, si conectas a tierra el equipo, bueno, está claro que se hace por razones técnicas para que no te dé una descarga eléctrica y así sucesivamente. Por cierto, todos los equipos, los tornos CNC, todos se conectan a tierra. Incluso las lavadoras se conectan a tierra. Para que la carga no se acumule en la superficie, porque si se acumula, te da una descarga eléctrica. ¿De dónde se acumula? Pues porque hay fricción en todas partes. ¿Estás extrayendo una carga eléctrica de algo? De la nada no aparece. La estás extrayendo de algún lado. Como cuando pasamos un peine por el cabello, obtenemos una carga. Si es estática o dinámica, eso es otro asunto. ¿De dónde la sacaste? ¿La sacaste o del cabello o del peine? ¿Entender? Se me ocurrió un pensamiento. Y en el proceso, o bien destruiste el peine o bien tu cabello. Bueno, es decir, lo destruiste desde donde lo arrancaste. Pregunta interesante. Este no es del todo relevante para el tema. Quizás lo dejen para más tarde. Si una persona se pasa un peine por el cabello extrayendo electricidad, ¿se puede decir que esa persona ha aliviado la tensión? Sí, exactamente. Antiestrés. Peina tu cabello, alivia tensiones. Aliviar el estrés. Mi pregunta probablemente tiene más que ver con la cooperación entre diferentes áreas de aplicación de la tecnología de recubrimiento y el mantenimiento de la resistencia al desgaste. Del mismo curso escolar sabemos que algunas tecnologías de extracción de minerales utilizan lo que se llama cucharones de excavadoras, es decir, equipos metálicos que, al entrar en contacto con algo duro, se desgastan los dientes, como se suele decir. ¿Puede esta tecnología de preservación de la calidad de la superficie y la resistencia al desgaste aplicarse no en un sistema cerrado y controlado, donde se regula la temperatura y todo el entorno, sino precisamente en este tipo de tecnología? Gracias. ¿Al aire libre? No, no puede. Sí, la tecnología es precisamente de recubrimiento, de cubrir. Probamos cubrir los dientes, tanto con recubrimiento dieléctrico como con recubrimiento cerámico. Bueno, los cubrimos y en principio sabíamos que no funcionaría. Era más bien para convencernos a nosotros mismos, para asegurarnos de que realmente no funcionaría. Eso es. El asunto es que los dientes de la excavadora se hacen más duros precisamente porque trabajan en ese tipo de entorno. Es decir, si aplicamos un recubrimiento blando, no resolverá nada. Absolutamente nada en absoluto. Aquí se necesita un enfoque completamente diferente. Aquí hay que profundizar en la ciencia de los materiales. ¿Entiendes? Ciencia de los materiales. Ver, tal vez, hacer alguna aleación. O sea, si tienes la tarea de conservar los dientes del balde de la excavadora, entonces tienes que acudir a un especialista en materiales y ver cómo todo esto ya se sabe, todo esto ya se ha probado experimentalmente. Toma la mejor aleación, es decir, el mejor metal, aplícalo a esos dientes y listo, te van a durar más que los que ofrece el mercado. Eso es 100% seguro. Pero eso va a costar más caro. Bueno, sí, aquí todo lo produce. Aquí cuesta mucho, pero entonces también tendrías que extraer algo que lo justifique según la economía que sea. Es decir, con el recubrimiento o no, incluso nos han contactado personas y yo les digo que bueno, eso es cuestión de materiales, pero podemos resolver ese problema, podemos recurrir a la ciencia de materiales, crear aleaciones, todo eso se puede hacer.
Estudiar, abordar la cuestión y resolver este problema de manera práctica. Sí, resolver este problema, pero eso costará dinero y lo más probable no será rentable económicamente. Bueno, supongamos para la persona que tiene una excavadora, ¿a quién le conviene normalmente eliminar el desgaste? Le conviene al consumidor final, es decir, a las personas físicas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Aquí está la persona, compró una excavadora para trabajar. Bueno, pues le contratan por horas para que venga, cabe un hoyo y así es como se le desgastan los dientes. Él viene y dice, se me están desgastando los dientes, necesito un recubrimiento, necesito hacer algo. Le decimos, sí, podemos hacerlo, tal como te acabo de explicar, pero eso costará otro tipo de dinero. ¿Está usted listo? No está listo. Y todo esto afecta al consumidor final, porque el servicio se vuelve más caro. Eso es todo. Aquí entiendo que la tecnología que se utiliza en este dispositivo al obtener energía está precisamente cerrada, es decir, se utiliza para el propósito previsto, para este entorno, para estos materiales, para este campo de obtención de energía. Sí, exactamente, Alexander. Ha entendido todo correctamente. Bueno, queridos amigos, nuestro episodio ha llegado a su fin. Muchas gracias por vernos con tanta atención. Por supuesto, dejen sus preguntas en los comentarios. Intentaremos responderlas. Y hoy nuestro invitado fue Víctor Teunov. Como siempre, muy interesante, muy enriquecedor. Muchas gracias por una conversación tan agradable. Sí, gracias Alexander por invitarme a tu estudio de Buenos Podcast. Gracias por tus preguntas, gracias también a ustedes amigos por sus preguntas. Estoy seguro de que estuvieron aquí. Estoy seguro de que respondí a muchas preguntas. Si no fue suficiente, escriban en los comentarios. Escriban en los comentarios cualquier otra pregunta que tengan. Creo que Alexander sin duda me invitará de nuevo. Sí, por supuesto. Bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio.